Les doy la bienvenida a nuestra última cápsula informativa donde nosotros obtendremos ahora dentro de los conceptos necesarios que nos trae el derecho civil. Y esto va a abarcar nuestro último par de unidades y estaremos hablando sobre qué es la patria potestad. Bueno, ¿cómo podemos definirla? Pues como el conjunto de facultades que suponen también deberes conferidas a quienes las ejercen, pueden ser padres, abuelos, adoptantes, etcétera, los que marquen la ley, destinadas a la protección de los menores no emancipados en cuanto refiere a su persona y sus bienes. Esto es de acuerdo al diccionario jurídico de Rafael de Pina. Encontramos entonces que dentro de esta patria potestad es desarrollada de aquellas personas que generan las facultades por el grado de parentesco hacia sus hijos en especial. Esto está en nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas a partir del artículo 406 y hace el recordatorio de que los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condiciones, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes. Es decir, la capacidad jurídica no les da la facultad de cometer conductas que vayan en contra de la ley. Bien, es menester que recordemos que la guardia y custodia deriva de la patria potestad y consiste en los derechos y obligaciones que tienen los padres en relación con los hijos menores, con niños, niñas o adolescentes. En especial cuando es menester recordar que existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y en su artículo 13 específicamente nos menciona el listado de los derechos. Para efectos de la presente ley son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. Fracción primera, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Fracción segunda, derecho de prioridad. Fracción tercera, derecho a la identidad. Fracción cuarta, derecho a vivir en familia. Fracción quinta, derecho a la igualdad sustantiva. Fracción sexta, derecho a no ser discriminado. Fracción séptima, derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Fracción octava, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Fracción novena, derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Fracción décima, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Fracción primera, derecho a la educación. Fracción décima segunda, derecho al descanso y al esparcimiento. Fracción décima tercera, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Fracción décima cuarta, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Derecho de participación, fracción décima quinta. Fracción décima sexta, derecho de asociación y reunión. Fracción décima séptima, derecho a la intimidad. Fracción décima novena, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y fracción vigésima, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. En este sentido, esta ley es de aplicación de ámbito federal. Hablamos entonces que esta sección de la patria potestad, pues entonces la dividimos que son los derechos y obligaciones que los padres tienen en relación a sus hijos, niños, niñas o adolescentes, así como en relación a sus bienes, es decir, también llevarán a cabo una administración. Tratándose de padres separados o divorciados, la decisión respecto de la cual de los padres tendrá la guardia y custodia o bien si será compartida, la toman los padres de común acuerdo, es decir, los padres mediante convenio podrán determinar con quién de ellos vivirán los hijos menores o bien si vivirán por periodos determinados que básicamente especifiquen y se obtenga la protección de los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Es menester recordar que dentro de sus derechos no nada más está su integridad física, sino también su integridad emocional, su salud mental y por supuesto psicológica. Entonces, su medio ambiente sano de desarrollo debe de ser constantemente el esencial y el más útil de acuerdo a la etapa, a la edad que este menor represente. Lo siguiente es hablar sobre la tutela. Y encontraremos esta parte de la tutela, pues ya que el tutor es la persona asignada
para cuidar y resguardar el patrimonio de su pupilo. ¿De dónde nace básicamente este término de la tutela? Pues bien, dentro de estos mismos menores que son meramente incapaces jurídicamente y necesitamos corroborar que exista la garantización sobre esta protección de sus derechos de los menores. Entonces, el tutor va a representar y a exigir que se otorgue cada uno de sus derechos como incapaz jurídicamente de ejercicio, pero los derechos de goce pues no pueden ser discutibles. Los deberes del tutor. Antes de ocupar el cargo, este debe hacer un inventario del patrimonio que debe administrar. En el ejercicio del cargo durante su labor como tutor, este debe rendir cuentas de sus acciones con respecto al patrimonio de su pupilo. Las obligaciones del tutor. Restituir un patrimonio. El tutor debe rehacer el inventario del patrimonio. Entregar bienes más dinero al tutor. Al dejar en cargo debe estar los bienes exactos más el dinero obtenido de ellos. Dar indemnización. Este debe dar un pago por su trabajo como tutor al momento de dejar el cargo. Como estamos hablando de que en efecto no pueden realizar negocios jurídicos, al momento de que se necesite la administración sobre su patrimonio, pues estos tutores están obligados a realizarlo. Vamos a encontrar distintas clasificaciones sobre los tipos de tutela que existen. Y ejemplo, en la parte doctrinaria, que es nuestro también diccionario de derecho, vamos a encontrar la tutela irregular, la tutela legítima, la tutela testamentaria. Y en nuestro Código Civil, para el estado de Chiapas, encontraremos también lo que es los distintos tipos de tutela que encontraremos, por ejemplo, a partir del artículo 444, quienes nos definen que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a patria de potestad, tienen incapacidad legal y natural, o solamente la primera para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señala la ley. Por lo tanto, este representante, pues también encontraremos la figura que es la curatela. Y en este sentido, pues tenemos al curador, que es la persona designada jurídicamente para complementar la capacidad jurídica de una persona con discapacidad. Y su labor, pues, producirá en cada una de ellas la ampliación en la regulación judicial que establezca. Por lo tanto, vamos a definir sobre esta sección de la curatela, pues como la institución civil de protección del patrimonio de las personas sin plena capacidad de obrar. Es decir, se define la capacidad de obrar como la facultad de desplegar efectos jurídicos frente a terceros. Todas las personas mayores de edad tienen plena capacidad de obrar, salvo que ésta sea limitada mediante un proceso judicial de modificación de la capacidad jurídica. Por lo tanto, pues existen para proteger sus intereses las figuras de la curatela, la tutela y, por supuesto, un representante legal. Ahora bien, dentro de nuestro código, de manera legal, pues encontramos la tutela voluntaria y está a partir del artículo 463 bis. Encontramos la tutela testamentaria, la tutela legítima en el artículo 479. En el 489 está la tutela dativa, cuando no hay tutor voluntario, ni testamentario, ni persona a quien conforme a la ley le corresponda la tutela legítima. Cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer su cargo y no hayan sido nombrados tutores sustitutos y no hay ningún pariente. Ahora bien, nuestro próximo tema es precisamente sobre el estado de interdicción, que ya habíamos mencionado anteriormente, y tenemos que tener en cuenta que el estado de interdicción es obviamente necesitar por parte de un proceso judicial una sentencia que confirme que una persona no tiene la capacidad jurídica suficiente ni para gobernarse ni para realizar negocios jurídicos y por lo tanto va a designarle
precisamente un tutor que se haga cargo de la administración tanto de su persona como de sus bienes. Y encontramos también, les comparto que dentro de estos estados de, de incapacidad jurídica tenemos al sujeto llamado curador. Y pues un curador es una persona designada para defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él exclusivamente en caso de que estén en oposición con los del tutor. Y la curatela. Y así definimos también la curatela, de acuerdo al diccionario jurídico de Rafael de Pina, como la institución del derecho romano, conocida también con la denominación de curaduría, destinada a la custodia o protección de bienes o patrimonios necesitados de administración y vigilancia, pertenecientes a tanto a la esfera del derecho privado como a la del derecho público. Así es como nace también estas figuras para el estado de interdicción, donde se debe llevar un pleno trabajo de administración y vigilancia para que estas personas que hayan sido declaradas mediante un juicio también tenga el seguimiento y la observación necesaria, ya que la Suprema Corte de Justicia pues también declaró inconstitucional el estado de interdicción, porque habrá que reconocer lo que veníamos platicando desde esta instancia sobre la acepción y la garantización, protección de los derechos humanos, que la incapacidad jurídica puede ser únicamente ejercitada en una sección de capacidad de ejercicio, pero la capacidad de goce no puede ser cuestionada, ¿no? Ya que pues obviamente es una persona y por lo tanto sus derechos humanos siguen estando dentro de toda su esfera jurídica.